comisión, ya que ahora lo sé los nombres, van un montón. Qué bien, por eso son los mejores alumnos. Claro, sí, sí, yo veo un montón, ahora que los Sí, conozco. porque yo hablo con los demás y nada que ver, yo percibo otra cosa, pero bueno, se ve que es otro grupo. Y preguntan a los profesores, todo. Excelente, así tiene que ser. Es la única forma de hacerse conocer, así, preguntando y hablando y Sí, muy bien, muy bien, muy bien. pues. Así que bueno, los que no fueron, véanla después cuando esté en la página, porque debe ser como muchísimo más detalle de lo que hay en esta presentación. Eh, pero bueno, hay un trabajo práctico que es muy cortito y que es muy simple en términos de lo que tiene que ver con la practicidad, que la idea es evaluar la formación de biofilms, ¿sí? En dos tipos de bacterias distintas. Se hubiese evaluado la producción de biofilms en Pseudomonas aeruginosa y en Escherichia coli. Ese hubiese sido, al final hay como una fotito y una explicación de lo que se hubiese hecho en el trabajo práctico, pero bueno, estas diapositivas un poquito es una introducción teórica de lo que es un biofilms, cómo se da, cuándo se da, qué ventajas le da a la bacteria, y a modo de repaso y de entender de lo que estamos hablando. Eh, Nosotros veníamos todo el tiempo hablando ahora, hasta hoy al menos, o por lo menos siempre nos referíamos como bacterias de vida solitaria, de alguna manera, como unicelulares, y la verdad que en la naturaleza se encuentran un montón de bacterias que se llama estado planctónico, pero la verdad que se encuentran también un montón de comunidades, ¿sí? Bacterianas que tienen un tipo de formación de una estructura que se la denominó biofilm, ¿sí? Entonces se podría decir que el biofilms es un ecosistema microbiano conformado por microorganismos, los cuales están asociados a una superficie. Esa superficie varía, puede variar, va a depender de la especie, va a depender del ambiente, pero puede ser biótica o abiótica, y Perdón, te puedo preguntar una cosita. ¿Dijiste biofilms, ecosistema o comunidad? No te escuché. sí, se puede, acá dice ecosistema, yo pude haber dicho comunidad, pero digamos, la idea es que hay una gran cantidad de microorganismos que pueden ser de la misma especie, pueden ser de diferentes tipos de especies, agregados sobre una superficie. Eso es para que se piense en lo que es biofilm, es muchísimos millones de microorganismos de una única especie o de muchas especies, se llaman multiespecies y son de muchas especies que están adheridos a una superficie. Y esa superficie puede ser una superficie biótica o puede ser una superficie abiótica. Puede ser, no sé, una herida, puede ser el diente, puede ser la encía, o puede ser, no sé, el acero el acero inoxidable de una mesada, puede ser el catéter, puede ser, no sé, un tubo, una cañería, digamos. Puede ser un montón de lugares podemos encontrar esto. Por eso, ecosistema, porque ahí puede haber diferentes, ¿sí? Sí, Y este, sí. yo nunca pude hacer bien la diferencia entre comunidad y ecosistema. Comunidad son distintas especies conviviendo y ecosistema es cuando ya hay un todo, hongos, protozoos y todo eso. Eso es lo que nunca llegué a poder No, discernir no, en entre este comunidad. caso no, en este caso está siempre formado por microorganismos del tipo de bacterias, ¿sí? Digamos, si queda alguno en el medio, que si queda pegado, tal vez porque puede haber quedado pegadito en el biofilm, pero no porque se atraigan y porque se Claro. presentan las mismas características para que quede adherido y que forme ahí una microcolonia dentro de ese biofilm. ¿Puede ser que la distinción con ecosistema la hagan porque están considerando el polisacárido o la matriz extracelular que generan los Sí, Puede ser, microorganismos? puede ser. No sé quién habrá puesto ecosistema microbiano. La verdad no sé quién puso ecosistema microbiano tampoco acá. Esto, digamos, no lo armé yo, estaba hecho, pero puede ser que quisieron incluir eso. no, No, pero no sé. No sé por qué habrán puesto ecosistema, pero la idea que quiero que les quede de biofilms es que pueden ser me parece lo importante es que piensen que las bacterias sociabilizan mucho más de lo que podemos ser los humanos, miren. Pueden ser que se armen comunidades o estas microcolonias de una sola especie,
o de muchas especies juntas. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea de que me parece interesante que se queden de los biofilms. ¿Sí? Después, aparte le pasan un montón de cosas, ahí lo vemos, adentro de esa estructura que forman, pero siempre son microorganismos del tipo bacteriano, no de otro tipo. No otros tipos participan en esta formación, o por lo menos hasta el día de hoy no se han identificado. No significa que no, porque vieron cómo es esto. Tal vez mañana se encuentran que también hay biofilms con otro tipo de microorganismos y es otro tipo de estructura nueva, pero hasta ahora no. Todo lo que siempre se describió son bacterias. ¿Sí, Juan? Sí, no, está bien. Está bien. Igual sería una pregunta para teórica, porque la dieron en teoría, no, tendría que rever la clase, ¿no? Dale. Y sí, capaz que sí, que la veas, o si ves o la consulta, te sacas esa duda de- Así que, sí, ¿Mm? sí, está bien. Dale. Bueno, sí, está bien. Bueno, entonces dice superficies vivas o inertes por eso, porque puede estar en esto, como yo les decía, ejemplos muy típicos son las encías, los dientes, por ejemplo, o bueno, diferentes tipos de órganos, que hay enfermedades como muy características en base a estos biofilms, que está trayendo muchos problemas a la hora de tratarlos, porque presentan un montón de ventajas en relación al otro tipo de vida, digamos, pensándonos como bacterias, ¿sí? Y como mucho dolor de cabeza a las personas que quieren de alguna manera destruir porque les trae bastantes problemas esta formación de biofilms. Y dice con características funcionales y estructuras cómplices. Y aquí hay un dibujito que muestra de alguna manera bastante eh, así como cortado, como 5 momentos de la formación de ese biofilm. Ese biofilm está formado por, como decía Nayara, un montón de cosas, digamos, no solo las bacterias, digamos, de alguna manera las bacterias lo que hacen es ir acercándose de a poquito, a poquito, digamos, lo que tienen que ir es acercándose a la superficie que se van a terminar pegando, y una vez que se pegan a esa superficie o están llegando, también ellas se empiezan como a enviar algún tipo de señal, lo que seguramente ya les contaron y seguramente hablaron bastante de lo que es el pollen sensing. De alguna manera inducen, son esas moléculas que se llaman autoinductoras, que de alguna manera las células que están en su alrededor pueden sensar la densidad bacteriana, y cuando sensan que ya empieza a haber algún tipo de concentración microbiana, empiezan como a acercarse, ¿sí? ¿Sí? Se empiezan como a llamar de alguna manera. Los papers hablan de que las bacterias sociabilizan bastante y hablan entre ellas a partir de estas señales, y empiezan a acercarse para ir adhiriéndose a esta superficie. La primera adherencia, que la van a encontrar, a veces la llaman como 5 fases o 3 fases, bueno, dependiendo de donde lo lean, se llama como inicial o reversible, porque va a depender sobre todo de los flagelos o de ciertas moléculas que llaman, o de ciertas moléculas, no, otras estructuras que llaman pili de las bacterias. Depende de esas estructuras bastante físicas de la bacteria, y son a partir de ahí que se pegan. Pero ese tipo de herencias son bastante posibles de mover, de romper, ¿sí? Una vez que estas primeras bacterias se adhieren, viene la segunda fase, que ya se llama irreversible, porque ahí sí empiezan a liberar un montón de compuestos. Se han analizado por dentro biofilms de un montón de bacterias y han encontrado esto que decían ayer, que son exopolisacáridos, que son polisacáridos de alto peso molecular, con diferentes tipos de residuos de azúcar, digamos, dependiendo de la bacteria, uno van encontrando diferentes tipos de exopolisacáridos, o a veces encontraron bacterias que no producen exopolisacáridos, digamos. Es por eso, medio en términos generales lo cuento, porque si vas a Pseudomonas, encontrás una forma de biofilm, si vas a, no sé, a Staphylococcus, encontrar otro tipo de biofilm, digamos, depende de la bacteria, van a ser los tipos de estructura y matriz que van formando. En términos generales, toda esa matriz donde se va a ir agregando microorganismos, va a estar formada por proteínas, por lípidos, por ADN extracromosomal y por estos exopolisacáridos. Todo eso va a formar una matriz donde
van a tener diferentes tipos, pensando de alguna manera como agujeritos, por decirlo de una manera, chiquititos, pero que van a tener lugares por donde va a poder penetrar el agua, el aire y nutrientes, es decir, que esas bacterias van a poder ahí nutrirse y reproducirse, y van a empezar a formar microcolonias, y va a empezar a aumentar la densidad celular en esa fase. Y entonces empieza a crecer de alguna manera, ¿sí? En la fase 3, en la fase 4 se podría hablar de acá dice de maduración, ¿sí? Entonces en la fase 4 estaría toda la megamatriz conformada, las bacterias estarían muy, muy cerquita, habría una densidad bacteriana altísima, y en ese momento, por alguna razón, que desencadena tal vez el ambiente, empiezan a quedarse sin nutrientes y empiezan a faltarle diferentes condiciones, o se comienzan a hacer una situación más desfavorable, se rompe ese biofilm, se dispersan, y de alguna manera permiten que ahora esas bacterias vayan hacia otro lado y puedan armar otro biofilm con las mismas, con el mismo objetivo en otro tipo de superficie. Y así se sostiene, digamos, esta forma de vida a lo largo del tiempo, a lo largo o en una gran superficie que quieren ir colonizando con este tipo de estructura. ¿Sí? Entonces, más o menos este es como el caminito que va, digamos, esta bacteria podría de nuevo ahora armar el primer adherencia y comenzar un ciclo nuevo de formación de un nuevo biofilm. No sé, si lo pensamos en la boca, puede ser, no sé, en otro lado de la boca, o si lo pensamos, no sé, en el cuerpo, en otra parte del cuerpo, en las vías urinarias, que también está dando muchos trabajos a la parte de nefrología, porque se están armando muchos biofilms en las infecciones urinarias y está difícil de tratarlas, leía. Bueno, puede ser que armen otro biofilms y así se van, de alguna manera van evitando su muerte y van favoreciendo su duplicación. ¿Sí? Entonces, esto sería un poquito el desarrollo de la estructura del biofilm, y acá da unas características que las poblaciones o comunidades microbianas unidas en una superficie, que pueden ser, bueno, lo que dijimos recién, que el modo de vida más habitual es a pesar de que nosotros hablamos siempre de las bacterias como unidades independientes, pero la verdad que este modo de vida es muy habitual. Por acá está, me parece que es la otra, da ciertas ventajas, y las ventajas sobre todo tienen que ver con la resistencia. Se ha visto que bacterias en comunidad en biofilm son 1000 veces más resistentes, por ejemplo, a tratamientos con antibióticos que una bacteria en su estado de vida que se llama planctónico. Es decir, que tiene muchísimas ventajas de vivir de esta manera que de la otra. Con respecto a, digamos, las bacterias, me gustaba porque leía que me parecía como muy lindo, como que también no es que, bueno, es todo azaroso, no, digamos, como que de alguna manera se van organizando y van como decidiendo dónde va a estar cada una, digamos. Si sos aeróbica, bueno, vos quedate un poco más por el lado de afuera, pero si sos anaeróbica, vos digamos, la mandan bien adentro para que no tenga mucho contacto con oxígeno y pueda de esta manera seguir dividiéndose. Así que tienen como bastante organización, a pesar de que parecen células bastante simples. La verdad que en estas estructuras, cuando uno empieza a leer y estudiar, como que son muy, muy interesantes de leer. Y bueno, acá dice, la formación depende, digamos, cuándo van a formar estos biofilms, o qué hace que comience esta formación de biofilms. Habla de, bueno, censar, como siempre, las bacterias todo el tiempo están censando dónde están, ¿sí? Qué nutrientes hay, si hay falta de agua, si no, si tienen o no tienen suficiente nutrientes, y de esa manera deciden o no formar estos biofilms. Bueno, acá habla de esto, de disponibilidad de nutrientes, y las características ya las vimos: se une a la superficie, heterogeneidad espacial, interacción complejas, y forman esta matriz extracelular de sustancias poliméricas compuestas por isopolisacáridos, que las siglas son EPS, proteínas y ácidos nucleicos. Por ejemplo, se ha visto que en pseudomonas, en un tipo de pseudomonas aeruginosa, no tienen exopolisacáridos, y por ejemplo, si vos tratas el biofilm con DNasa, se destruye. Tiene la mayoría de las moléculas que forman esa matriz es ADN.
todavía no se sabe muy bien, porque sí se sabe que el ADN extracromosomal que se libera muchas veces tiene que ver con este pasaje horizontal de plásmido, de información genética, pero por otro lado también tienen microRNA, digamos, tienen otro tipo de moléculas de ADN, eh, digamos, este de ARN, pero otro tipo de moléculas de ADN, y no se sabe, no se estudió muy bien todavía cómo hacen que forme esa matriz. Pero hay pseudomonas que no tienen EPS, pero tienen solo ADN y forman biofilms muy similar a simple vista que uno que lo tenga. Sí, no sé qué me decís. Sí, una pregunta en cuanto a lo de la disponibilidad de nutrientes. Cuando hay poca disponibilidad de nutrientes, ¿se tiende a formar un biofilm? ¿Y por qué? Muchas veces sí, y muchas veces si es, digamos, si es muy poco y no hay para ninguna, no, porque tampoco es, digamos, que lo van a formar si no hay nutrientes, pero si la situación amerita, sí. No, por eso digo, ¿qué es lo que lleva más? ¿La falta? Porque no entiendo bien la razón por la que podría ser. ¿Qué podría llevar? ¿O la falta de nutrientes o muchos nutrientes? No sé cuál No, es por la ejemplo, relación vos entre tenés un cantidad de nutriente, nutrientes. y por ejemplo vos tenés, digamos, algo cerca que puede ser tu nutriente, te formas ahí un biofilm y lo tenés ahí, y si tuviese que estar sola, tal vez no accederías solamente a ese biofilm, a ese nutriente. Ok, entonces, claro, cuando hay falta de nutrientes es como una forma de Son tenerlo señales ahí. que a ellas les activan la formación de biofilms, digamos. Claro, no entiendo tanto la ventaja en cuanto a la disponibilidad. La, ven- digamos, la ventaja que les da a las bacterias, sobre todo en términos de la supervivencia, digamos, con respecto a, porque son mucho más resistentes. Por ejemplo, si yo tiro Sí, una sí, eso mesada, sí. bueno, entonces si yo tiro desinfectante en una mesada todos los días, si estoy sola, seguramente mi supervivencia está sujeta a que me encuentre el desinfectante o no, entonces voy a morir en biofilms. Van a morir tal vez las de afuera, pero las de adentro no, ¿sí? Sí, sí, ok. Entonces, La pregunta igual iba más por la ventaja en cuanto a la disponibilidad de nutrientes. bueno, Pero si no no sé hay si sí. nutrientes, no, si no hay nutrientes, no hay forma de... Pero también, si no hay nutrientes, algunos microorganismos pueden liberar algún tipo de enzimas, de proteínas, otro tipo de compuestos, otras especies pueden degradarlo y pueden tal vez, a veces, poder producir moléculas a partir de otro tipo de moléculas que la vecina degradó, que yo no lo sé, por ejemplo, cuando no tenés nada. ¿Entendés? Sí, ¿No? ¿Sí? ¿No? sí, sí. Bueno, eh, digamos, que dice acá, ecología microbiana. Bueno, acá habla de algunos ejemplos que se pueden encontrar en el ambiente. Por ejemplo, en los suelos, en la rizósfera, que es como alrededor de la rizósfera, no sé si escucharon a ver esa palabra, es como toda la comunidad microbiana que siempre está alrededor de cuando uno saca una raíz de la planta, una la lava así, la limpia, todo saca toda la tierra, toda la tierra, cuando desaparece toda la tierra, queda alrededor de las, que son invisibles obviamente, alrededor de las raíces, bueno, todas esas bacterias que van a quedar pegaditas a las raíces se llaman rizóferas, ¿sí? Puede haber ahí, después en otros ambientes, por ejemplo los acuáticos, puede haber en fondos rocosos, en restos vegetales, en algunos tipos de organismos vivos, digamos, donde se han ido encontrando eh, diferentes tipos de estos biofilms, biopelículas en diferentes tipos de ambientes. Y en términos de lo que tiene que ver con la vida cotidiana de más de las personas, ¿sí? En la medicina, bueno, todo esto siempre van a ser problemas, ¿sí? Porque que se te forme una biofilm en los implantes, o en los catéteres, o en la boca, bueno, va a traer siempre problemas, por eso como que se estudian bastantes, porque el problema es que esto, ¿no? El problema más grande de los biofilms que presentan es que los antibióticos casi no penetran solo
al costadito, no sé, o como en la parte más externa, pero adentro no, entonces las bacterias sobreviven un montón y a la vez, como están tan cerquitas, digo, permiten esto de la transferencia horizontal, y saben que normalmente las resistencias a antibióticos suelen estar codificadas en plásmidos, y entonces no solo sobreviven, sino que si no tenía resistencia a algún tipo de antibiótico, tal vez formar parte de un biofilms las puede hacer a la vez resistente que porque entraron plásmidos a las células, ¿sí? Entonces es un problema bastante importante que se formen biofilms. Y después una de las enfermedades que seguramente la escucharon, que es bastante complicada, que se llama fibrosis quística, que la produce también Pseudomonas aeruginosa, que es una enfermedad que está bastante estudiada y descrita, que tiene que ver con esto. Profe. Y en las placas de... Sí. Sí, yo tenía una duda con respecto a las placas dentales, porque me acuerdo que en la teórica iba a preguntar y no pregunté, me daba cosa, pero no había entendido. La placa dental, porque la profesora había dicho algo así como que una vez, o sea, el problema estaba una vez que eso ya era más interno, cuando ocupaba más lugar en el diente, pero la placa dental es... o sea, es algo que está sobre el diente, no es algo que, o sea, no es que ya hizo un hueco o lo que sea. Es como algo anterior a la carie, digamos. No, no sé cómo preguntarlo. La carie ya es una infección. La carie, cuando te definen carie, vos vas y decís que tiene una carie, lo que hace el dentista es sacar todo el microorganismo que es eso. Carie es caries, viste que es plural, caries. Sí. Es como pseudomonas. Es una infección. La placa dental es como que vos se te va formando como nosotros tenemos, la boca está llena de microorganismos, llena, y se forma todo el tiempo. Nosotros tenemos todo el tiempo microorganismos que forman digamos, eh, la boca. Estamos rodeadas, hay bacterias por todos lados. Entonces la placa es lo que se va formando y uno lo va levantando con lavado, con todo lo que tiene que ver mecánico, ¿sí? Y si eso, vos no sé, mi interpretación es si vos no lavas bien y tenés exceso de algún tipo de microorganismo, y ayer leía, no sé quién hace ruido, vos, con la mano, capaz. Ayer leía, por ejemplo, que que se vio que los biofilms de combinación de microorganismos a la vez potencian ciertos factores de virulencia de alguno de los dos en relación a que si uno solo está presente. Por ejemplo, pseudomonas, estáfilo, en la boca con cándida, es peor que solo. Digamos, cándida potencia estáfilo en la boca, por ejemplo, o un estáfilo. Entonces, como que a la vez también no es solamente si se presenta el biofilm, sino que también qué tipos de microorganismos son presentes en el biofilm, pueden empeorar o no la situación de lo que posiblemente después te puede dar una gran infección. Supongo que si eso se te da, no sé, adentro, y después no sé, yo digo por la experiencia mía, tratamiento de conducto, todo eso de golpes porque, no sé, ya se fue armando algo más adentro y fue empeorando la infección. Pero bacterias y placas, y tenemos bacterias en los dientes y en la lengua y en todo, millones todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, medicina da esto, un montón de dolor de cabeza, leía gramínea en infecciones urinarias, está siendo bastante complicado de tratarlas porque se vuelven muy resistentes, siempre son más o menos las mismas bacterias que están dando infecciones urinarias y los biofilms están dando un montón de problemas, que ahora están intentando ver otro tipo de formas de tratarlos porque los antibióticos no están dando resultados, como les decía, se habla de 1000 veces más resistente que la vida libre. Así que es una complicación para la medicina, los biofilms. Y en términos de lo que sí se pueden usar, o digamos, en términos de para qué se ha pensado en utilizarla desde el punto de vista de la ventaja, podemos hablar de la bioremediación,
que eso me parece como el lado más positivo de pensar los biofilms o las bacterias que forman estas biopelículas, ¿sí? En tratamientos de efluentes. Y bueno, y también producen esto, biocorrosión de tuberías, por ejemplo, los flujos de agua, en las petroleras, digamos, leía que en el tema de petroleras y en temas de industria alimenticia se pierde muchísima plata por biofilms, digamos, laburan un montón, la gente, la parte de calidad, en evitar y todo el tiempo en tomar muestras, en estar, se tiene mucha atención en la formación de biofilms en esas dos áreas de la industria alimenticia y la petrolera, porque la formación de biofilms trae muchas pérdidas económicas, en tanto petróleo sobre todo y alimentos. Bueno, como es biocorrosión, no sé, dice objetos de arte, supongo, no sé, que tal vez no sé, monumentos también, esas cosas, que si uno ve así, en la calle, en las plazas. No sé. Bueno, digamos, eso en términos de lugares donde uno podría encontrar, aunque sea, no los va a ver, pero saber que pueden estar en este tipo de ambientes los biofilms, ¿sí? Acá que dice ventajas adaptativas, ¿por qué construir biofilms? Esto, disponibilidad de nutrientes y cooperación metabólica. Digamos, las bacterias, por eso, llévense la idea de que son más sociables de lo que pensamos, hablan bastante, se organizan bastante, digamos, son bastante cooperadoras una con la otra. Adquisición de nuevos rasgos genéticos, lo que hablamos recién, se acercan tanto, llegan a estar la idea que de hasta cerquita 10 nanómetros de distancia, y eso favorece terriblemente para la transferencia horizontal de materiales genéticos, es decir, que entran de alguna manera a biofilms y ya salen con cierta ventaja en relación en sus generaciones anteriores. Y entonces acá habla del ambiente protegido por esto, porque aísla todo ese tipo, toda esa cantidad de microorganismos que hay adentro, la aísla del medio externo y la protege. La matriz está extracelular, que hablamos, está formada por proteínas, por ADN, por lípidos, esa mega matriz que envuelve a todas esas microcolonias, secuestra cationes, metales, toxinas, protege la UV del pH, de secación, es decir, que le presenta muchas ventajas a estar en vida libre, protección contra sustancias antimicrobianas, antibióticos, predación, y dice barrera, y también de esta manera lo que se vieron en diferentes sistemas en vivo donde se estudia biofilms, es que muchos tipos de biofilms son capaces de evadir diferentes tipos de respuesta inmunológica. Es decir, que no solo son resistentes a los antibióticos, sino que se ven comprometidas algunas respuestas inmunológicas. Dentro del biofilm, las bacterias están protegidas contra anticuerpos y otro tipo de células. Entonces, digamos, la protección es bastante alta con respecto a la vida libre, por eso se arman estos biofilms en la mayoría de las especies bacterianas. La resistencia a la bacteria del biofilm pueden ser, bueno, acá dice, 1000 veces más resistente a un antibiótico que las que crecen en medio libre. Perdón, no sé si escuché bien antes, pero puede ser que habías dicho que en vida libre se les llaman que están como planctónicos, o entendí cualquier cosa. Ah, No, ok. sí, se les dice así, vida planctónica y vida en comunidad, digamos. Sí. Bueno, entonces, eso es como que a mí me parece esto del ambiente protegido, me parece como wow, porque la verdad que es muy, muy, muy ventajoso con respecto a su otra forma de vida libre y razón de por qué juntarse con las amigas. Bueno, la composición del exopolisacario puede ser diferente en cada tipo de bacteria, y acá varios ejemplos, teniendo en cuenta de diferentes bacterias: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Vibrio cholera y Staphylococcus aureus. ¿Sí? Muestra diferentes tipos de digamos, al analizar esa matriz, vieron que la estructura estaba formada por diferentes exopolisacáridos. Y acá dice, algunas bacterias, dependiendo de las condiciones ambientales, pueden producir distintos tipos de lugar.
Por eso ahí si a ustedes les interesa algún tipo de bacteria, pueden ir a buscar de algunas, como pseudomonas, como salmoneras, como estafilo. Se conoce un montonazo de qué tiene cada biofilm, porque son bacterias que dan mucho, mucho problema en la medicina. Se cree que, no sé, en Estados Unidos hablaba de por lo menos el 70% de las infecciones dan biofilms, entonces le está dando mucho problema a la medicina. Entonces la verdad que hay bastantes estudios sobre la composición, la estructura de la matriz que envuelve a la comunidad esta de bacterias, porque encima al tener la capacidad, bueno, sobre todo en la parte más de las industrias, de adherir diferentes tipos de especies, digamos, como que bueno, va siendo como más complejo el estudio, el análisis de cómo poder tratar, porque cuando es supongo, de una sola especie, a veces, bueno, como más direccionado el tratamiento, pensar un solo tipo de tratamiento. Pero si son muchas especies, se debe complicar más, ¿no? Por eso, pueden producir estos polisacáridos. Por si les interesa y les gusta, yo lo que busqué y leí, como que busquen una bacteria en particular, biofilms, y hay de estas, por ejemplo, las más nombradas así, hay un montonazo de información con descripción de cada molécula, de todo, de la estructura, de cómo funcionan, de cómo se inducen, con mutantes, con el estudio de diferentes mutantes para formar biofilms, digamos, hay mucha, mucha información. Bueno, y acá el mismo dibujito que antes, pero habla de ciclo de vida de biofilms, que habla lo mismo que lo que decía recién, se adhieren, crecen adentro de esa matriz, de alguna forma maduran, y en este caso donde hay intercambio de nutrientes, permiten que entre agua, digamos, acá hay división celular, fíjense, no es que solamente se adhieren y quedan ahí, sino que se adhieren y la densidad celular va aumentando, y fíjense que aumenta bastante, y bueno, como todo, en algún momento empieza la muerte celular y de golpe una ruptura de esa matriz que también tiene involucrada a otras enzimas, digamos. A mí me parece fascinante esto porque, digamos, primero liberan un montón de cosas para armar ese biofilm, y después hay una regulación génica donde dejan de expresar los genes para liberar exopolisacáridos, DNA, proteínas, lípidos, y de golpe activan todo otro metabolismo, toda otra expresión génica para expresar de alguna manera, las enzimas que van a tener que romper esa matriz de polisacáridos y todas estas combinaciones de cosas para poder salir. Parece como muy, muy lindo. Y bueno, y comienza el ciclo en alguna otra parte de superficie o de un flujo donde estén, si es de agua, de sangre, de lo que sea, ¿sí? Biofilms a microbianos. Y bueno, un poquito de eso era la parte teórica, y esta era la parte más práctica de lo que hubiésemos hecho en el laboratorio, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿cómo se estudia un biofilm? Digamos, el biofilm se puede estudiar primero de dos grandes maneras, o in vitro o in vivo. ¿Sí? Recomiendan bastante que lo ideal sería estudiarlos in vivo por esto, porque como que a veces con un soporte, sobre todo desde el punto de vista médico, ¿no? Cuando lo quieren estudiar desde el punto de vista médico, a estudiarlo sobre una superficie abiótica es como que trae información, pero no la suficiente como para poder interpretar cómo se comportaría un biofilm, no sé, en una piel, en la sangre. Entonces la idea de la medicina es siempre utilizar algún tipo de modelo, tal vez no una persona, ¿no? Pero bueno, se estudian otro tipo de cuestiones, en ratones o en ratas, para poder ver dentro del comportamiento biofilm con sistema inmunológico, con otro tipo de bacterias alrededor, con otro tipo de entorno ambiental, ¿sí? Pero bueno, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es ver biofilms estáticos en un soporte que puede ser vidrio o poliestireno, ¿sí? Que es el plástico que se utiliza en las placas de ELISA. No sé si saben lo que es una placa de 96 o el de ELISA. ¿Alguna vez las vieron? Las de Multiwell. Sí, sí. No sé si en la vida real, pero es en baterías. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Ah, midieron Bradford, ¿no? Ahí capaz. Sí.
Sí, porque antes se hacía por tubito, 1 a 1. Llevas tubito en el espectro, pero si el lector de ELISA es más rápido. Ujú. Bueno, y acá habla de dos formas de estudio. Entonces, si van a los papers, lo que hay mucho son fotos de diferentes tipos de microscopía, de barrido, de confocal, donde se analizan, está buenísima la foto, el biofilms, ¿no? De ver si las bacterias están cerca, no están cerca, qué tipo, cómo se ve la matriz, qué se ve en la matriz, bueno, cómo se ve después, eh, detalle de cómo se observa cada biofilms, ¿sí? Pero bueno, esa es la parte que no haríamos en el laboratorio, pero que es una herramienta que se utiliza un montón para analizar biofilms. Y la parte que haríamos en el laboratorio es esta de unión a una superficie, y podríamos revelar la formación del biofilm con tinción de cristal violeta. No. Si ven, perdón. Una pregunta. Sí, pero ¿para qué quiero? Sí. Dale. Ay, que quiero para atrás y no puedo. Sí. Dale. ¿Qué tan grandes pueden ser los biofilms? En términos de verse, de llegar a verse. Sí. Y, por ejemplo, ahora el práctico que hubiéramos hecho nosotros, digamos, no sé si alguna vez hiciste crecer bacterias. No, o sea, En IBMC. sí, E. coli en... Coli, pero alguna vez si haces crecer bacterias, por ejemplo, Pseudomonas, que es una productora bastante fuerte de biofilm, si la dejás un rato largo más de, qué sé yo, medio 24 horas, dejás 48 horas, cuando vaya al tubito, antes de hacerle nada, fíjate que se va a quedar medio pegado en la, por ejemplo, si fuera este vaso de agua, por ejemplo, acá, se va a quedar como algo medio, como, vas a ver, como una cosita así, una capita de algo que se te va a quedar pegoteado alrededor. He visto eso. Bueno, pero no eso puede ser biofilm, muy probablemente. Ok. A ese nivel, digamos. Por eso, digamos, tamaño así realmente no lo sé si me dice un tamaño de términos con unidad, no lo sé, pero digamos, uno puede llegar a verlo. De hecho, nosotros, más de una manera, uno intenta hacer eso, poner en evidencia si hay algo de eso o no, pero a simple vista uno también puede verlo a veces cuando está muy lleno de bacterias, muy crecido el tubo, al costadito así, como que se queda pegoteado, medio así como algo medio que no se separa de lo líquido. Bueno, eso es un biofilm alrededor de las paredes del tubo. O sea, el biofilm no está en la superficie del agua, por decir Del agua. en la superficie del agua. A ver, viste acá en la unión, en la tinción con cristal violeta que hubiéramos hecho nosotros, ¿el Sí. biofilm está en la superficie del agua o está en las paredes del Ahí habría que haber, mira, yo les cuento cómo se hubiese hecho el trabajo práctico. O sea, puede estar en las dos partes. Bueno. Dice, procedí, porque ahí no está, pero acá busqué la guía y decía que ustedes hubieran hecho, les hubiésemos dado cultivos, ¿sí? A ustedes hubieran llegado ese día al laboratorio y hubieran tenido cultivos, ¿sí? Que habríamos hecho crecer seguramente el día anterior, cuando íbamos, hacíamos una dilución para que estuviese más fresco el cultivo, ¿sí? Es decir, que creció toda la noche, nosotros llegamos, medimos la densidad óptica y les tenemos que dar un cultivo que más o menos esté en 0,025, dice acá, densidad óptica 600 nanómetros. Es decir, que un cultivo que es bastante, casi no tiene turbidez, ¿sí? Pero que estamos seguros que hay células, ¿sí? Y acá lo que tienen que hacer es inocular 5 pocillos con 150 microlitros de cada cultivo. Pocillos de estos, ¿sí? No importa, quiero decir, estos. Hubieran sembrado de este cultivo que les damos, pocillos en esta plaquita. Llenar 5 pocillos con el medio de cultivo utilizado. Tapar con la microplaca, incubar durante
24 a 48 horas a 30 grados. Entonces, hubiésemos sembrado acá con el cultivo 5, 1, 2, 3, 4, 5, y 5 sin el medio fresco, digamos, el medio sin ningún tipo de microorganismo. Sería un control negativo. ¿Sí? Bueno, Claro. cada grupo hubiese hecho más o menos lo mismo. Observa, bueno, 24, 48 horas, volveríamos al laboratorio, acá dice, observar el crecimiento. Acuérdense que vamos a ver absorbancia, uno ve así la plaquita, o por arriba a ver si se ve, digamos, cuando ves absorbancia de algo muy chiquitito, normalmente se puede ver por arriba. Si uno no puede ver más el fondo de donde está apoyada la plaquita, es porque hay turbidez y nos permite llegar hasta el fondo con la mirada. Entonces dice, observar el crecimiento en los pocillos sembrados y que no haya crecimiento en los controles, ausencia de crecimiento en los controles. Retirar, digamos, con pipeta, uno hubiese agarrado una pipeta automática, y se retirar con pipeta cuidadosamente, sin tocar las paredes ni el fondo, el medio de cultivo para eliminar las células planctónicas. Lavar los pocillos con agua, digamos, tirarle un poquito de agua y retirar con la pipeta exactamente igual, sin tocar el fondo y sin tocar las paredes, porque si hay biofilms, puede estar en el fondo o adherido en las paredes, y es lo que nosotros queremos poner en evidencia, si hay o no hay. Por ahora tenemos todo transparente, nosotros no vemos nada. Teñir, digamos, una vez que lavamos con agua, retiramos el agua sin tocar las paredes, sin tocar el fondo, acá dice teñir, que cómo se tiñe. Se agrega a cada pocillo 150 microlitros de cristal violeta, al 0,1%. Dejar en contacto con el colorante 20 minutos, es decir, que dejamos ahí, quietito, tapamos la placa 20 minutos. Acuérdense que el colorante tiene carga positiva, si hay células que tienen carga negativa, o toda esta matriz, muy probablemente se peguen. Si no hay nada, muy probablemente no se pegue a nada. Retirar, una vez pasados los 20 minutos, dice retirar el colorante que no se haya unido a las células, digamos, al biofilm que haya quedado, o a las células que estén dando vuelta. Y observar el patrón de unión. Lavar el exceso de colorante con agua. Después, solubilizar el colorante con 200 microlitros de etanol a temperatura ambiente durante 15 minutos. Trasvasar el contenido de los pocillos a una placa de 96 fondo plano y cuantificar midiendo la DO a 500 o 600 nanómetros utilizando un lector de Ellis. Cuando lavas con alcohol, sí. Acá no pusiste el UGOL, se supone que el cristal violeta no se va porque está todo el biofilm formado. Claro, a ver, me siguieron en la práctica, lo primero que hicieron fue poner la bacteria y hacerla crecer. Es decir, le das todas las condiciones para que si puede formar films, lo forme sobre esta superficie que es como las paredes de estos microtubos. Cuando venimos 24 horas después, vamos a sacar ese medio líquido que estaban creciendo las bacterias, lo tiramos, lo lavamos con agua y le tiramos cristal violeta. Si el cristal violeta encuentra células, las va a teñir, o todo este biofilm, o toda esta colonias, toda esta comunidad de bacterias, va a ir tiñendo todo lo que encuentra. Retiramos eso y observamos. Ahí sería como una forma cualitativa. Vemos que, por ejemplo, si ustedes ven esta figura acá, que ven rosa, violeta, por lo menos un fucsia violeta. Bueno, entonces acá, ¿qué podrían decir? Que el cristal violeta tiñó. Y si decimos que va a adherirse a donde haya bacterias, acá podemos decir que hay bacterias. No estamos tiñendo por gram, están pegándose a todas las células que encuentren. Acuérdense que el cristal violeta cuando entraba a todas las células, lo que permitía que se quede solo adentro era el lugol. Claro, pero al principio, si nosotros solamente poníamos cristal violeta y le llevamos al microscopio, vamos a ver positiva, negativa, todas violetas. No, esto no tiene que ver con el gram, en el sentido que no hacemos gram, es solo visualizar la presencia o ausencia de biofilms, ¿sí? Entonces acá podemos decir que hay
acá en el fondo hay, y acá no vemos nada. Esto deberían ser los tubos controles, ¿sí? Porque no observamos nada. Entonces, esto es una forma de decir hay formación o no hay formación en términos cualitativos. ¿Lo veo o no lo veo? Presencia o ausencia. Si yo quiero cuantificar esto, lo que el práctico te dice es que vos tenés que agregar alcohol a cada uno de estos wells, ¿sí? Unos 200 microlitros, y lo que va a hacer es desprender ese cristal violeta que hay en las paredes o en el fondo del tubo. Una vez que lo hicimos en todos los tubos, lo que se hace es traspasarlo a otra plaquita, ¿sí? Y a esa plaquita se le mide a eso que se solubilizó en cada uno de estos wells, ahora se le mide la densidad óptica, ¿sí? Entonces, uno esperaría que el número de densidad óptica en este tubo sea mayor a este, ¿sí? De alguna manera uno puede hacer una relación de si hay producción o no en términos cuantitativos y comparativos, porque estábamos analizando Pseudomonas y Escherichia coli. Entonces podemos hablar de capacidad o no de producir y cuál tiene mayor capacidad cuando lo llevamos también a números y no solamente a una visualización. Así, términos muy leyéndolos pobre y no haciéndolo, obviamente que a lo mejor no es tan fácil seguirlo, pero la idea era más o menos esa de la parte práctica. ¿La entienden, chicos? ¿La siguieron? Sí, está bien. Está bien. Y te quería hacer una preguntita más. En cuanto al tubo que tiene el biofilm, Sí. a mayor, vos vas a sacar está bien, al principio vas a sacar todas las bacterias, todo, lo vas a tener de violeta y después vas a sacar con alcohol, le vas con alcohol y después sacas digamos, lo que sería el biofilm. Y después lo mandás a otro tubo para hacer densidad óptica. Es decir, pero eso, la densidad óptica depende también del diámetro del tubo. Pero todo igual acá, todo hiciste igual. Estos son todos como unas plaquitas que los tubos son, los 96 tubos son exactamente lo mismo, así que, digamos, no tienen que ver, acá no, está todo, ¿cómo se dice? Como en las mismas condiciones. Lo que va a absorber acá digamos, va a ser el contenido del líquido que sacaste de acá, el contenido del líquido de acá, el contenido de acá y acá. Acá le pusiste alcohol también, y acá le pusiste alcohol. Digamos, tenés la densidad óptica de todos los, digamos, del alcohol de todos los tubitos. Está bien, está bien. Uno quiere saber si tiene más o menos capacidad una bacteria que la otra, porque uno esperaría que Pseudomonas tenga mayor capacidad de formar biofilms que Escherichia coli. Entonces, de alguna manera, primero uno lo vería así visualmente y diría, bueno, esto puede ser Pseudomonas, y esto a lo mejor no lo sé, Escherichia o no, Escherichia coli, o esta no lo sé. Pero esto sí o sí esperamos que sea un medio donde no hubo bacteria, donde no creció nada, y entonces cuando uno agrega el cristal violeta no se observa ningún tipo de coloración. Por ejemplo, acá habla de la comparación de la capacidad de formación de biofilm de distintas especies. ¿Sí? Entonces, fíjense, que dice diferentes tipos de especies, y habla de digamos, midieron la absorbancia a 400-500 nanómetros que está midiendo la formación de biofilms, midieron en otra absorbancia donde medían la capacidad, digamos, la absorbancia de las células en vida libre. Y después sacaron este valor que lo llaman coeficiente de formación de biofilms, ¿sí? Y bueno, fíjense que presentan diferentes valores bastante importantes, algunas especies con respecto a otras, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiere demostrar es que no todas las bacterias tienen la misma capacidad de formar biofilms,
pero todas las bacterias de alguna manera pueden formar biofilm, ¿sí? Entonces, a lo mejor juntas forman el mismo biofilm que una o no, pero digamos, un biofilm de una única especie se puede analizar de esta manera, ¿sí? Pero esto es un paper que no sé dónde salió, pero nosotros no haríamos eso, hubiésemos hecho esto que yo les decía, a sacar la densidad óptica y, bueno, analizar en base a los datos que hubiésemos obtenido nosotros, en ver cuál de las dos especies que nosotros trabajamos tenía mayor capacidad de formar biofilms, Escherichia coli o Pseudomonas. Si ven acá, Pseudomonas tiene valores de 5, ¿está coli? Ah, bueno, acá está, que tiene por debajo de 1, es decir, que uno esperaría que Pseudomonas hubiese presentado mayor cantidad de cristal violeta en los tubitos, y coli muy, muy débil, o casi nada, en términos de coloración de los tubitos. Esto es, chicos, no es mucho más la parte práctica. La idea era que se les quedara la idea de que se puede analizar la formación de biofilms de una forma bastante simple en el laboratorio, ¿sí? Pero, Bueno. perdón, Sí. perdón si ya lo dijiste, porque por un momento se me cortó un poco la conexión, pero el tema del cristal violeta, ¿por qué es que el biofilm nada más se tiñe con cristal violeta? No es que el biofilm, digamos, pensemos que son millones, muchísimas, hay bacterias dentro del biofilm, son bacterias. ¿Sí? Sí, pero también hay ¿Qué hay? No, digo, también hay muchas bacterias aunque no haya biofilm. ¿Por qué es que diferencia? Por eso, pero si vos no formaste biofilms, cuando vos sacás las bacterias que crecieron, digamos, vos llegás y ves turbidez en los tubos, en coli y en Pseudomonas, a decís, bueno, crecieron las dos. ¿Sí? Vos largaste un tubito de coli, pensá lo que son 2 tubos de vidrio, X, 2 tubos de ensayo, ¿sí? Sí. Largamos hoy un cultivo, en uno que diga, largamos con bacteria Escherichia coli, con el otro Pseudomonas, ¿sí? Lo llevaste a la estufa o al shaker y al otro día ves, en 2 tubos hay turbidez. Las bacterias crecieron. Queremos ver si estas bacterias, a medida que van creciendo, van formando biofilms. Los biofilms no quedan nunca sueltos en un medio líquido, necesitan una superficie que se peguen, si no, no se forma toda esta estructura que venimos hablando. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es tirar todo ese medio. Agarrar con una pipeta claro. y lo tiramos. Si hay muchas bacterias, vida libre, van a estar en ese medio. Cuando yo descarto todo ese medio, estoy tirando un montón de bacterias. Pero todas esas bacterias que están en ese medio están de alguna manera, podríamos decirle, en su estado de vida libre, planctónico. No hay biofilms en medio líquido suelto, porque necesitan una superficie donde se adhieren. Entonces, cuando yo descarto ese medio de cultivo y encima después le tiro agua a ese tubo y es como que lo lavo de nuevo y retiro esa agua, todas esas bacterias que no queden adheridas, y la adherencia tiene que ser fuerte como un biofilms, no es que se quedaron apoyaditas nomás, porque, digamos, la fuerza de cuando uno pipetea no es guau, pero es suficiente como para mover bacterias, si no es que están fuertemente adheridas, las voy a tirar. Entonces, cuando yo tiro el cristal violeta, todo lo que se tiñe son células que de alguna manera están adheridas a la superficie, que en este caso puede ser el vidrio, si es un tubo de ensayo, que de la única manera que se pudieron quedar adheridas es porque formaron biofilms a lo largo de ese periodo de incubación. Perfecto. Entonces, el cristal violeta, de alguna manera, me está demostrando que hay células ahí, y si esas células, de alguna manera, no podrían ser otra manera, de alguna manera no podrían ser otra cosa que ser biofilms. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. En la que no haya biofilms, uno esperaría que el cristal violeta pase por las paredes y no se quede retenido porque no hay nadie que se haya teñido con él. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Y si en vez de usar agua usas tripsina también quedan adheridos o por ser más fuerte se salen? ¿Tripsina? No sé si se usa con bacterias, sé que con las células eucariotas se usa, pero... Pero
No, digamos, la idea es lavar, lavar la vida libre de las células, no romper el biofilm. Ok, sí, no, sí, pero porque sabía no que con sé. tripsina lo hacías para despegar las células de la parte donde se pegan. Pero eso después lo haces con el alcohol, pero en realidad saca, no el biofilm, con el alcohol estás sacando el cristal violeta. Claro. Sí. No estás sacando el biofilm. No, sí, decía en vez de agua, cuando los ponías no, todo pero para el agua tiene la idea de limpiar el medio. Claro. Si se usa, otra cosa no sí, pero no sé, pero no sé, o un poco de medio. La idea es sacar todo el tipo de, podría ser, sí, o solución fisiológica o algo así que pueda arrastrar todo, es como un enjuague. Okay. La idea es sacar todo lo que tenga porque si yo tiro, hay células en vida libre y tiro células, también se van a pegar. La idea es sacar células que no estén adheridas en estas matrices enormes alrededor de las paredes. Ok, genial, gracias. Y eso es, chicos, no es mucho más de que eso, biofilms, porque el práctico sería así, lo hubieran visto, hubieran medido y podrían después informar cuál de las dos especies, Pseudomonas butida o Escherichia coli, tiene mayor capacidad de formación de biofilms una que la otra. ¿Sí? Después se pueden hacer un montón de otras cosas, pero esa era la idea del trabajo práctico que haríamos en el laboratorio. Es bastante simple. Vero, una pregunta, no sé si lo dijiste, pero ¿qué era BFC? Acá dice coeficiente de formación de biofilms. No lo leí, perdón, me tapaba el Zoom. Ahí está. Por eso esto viene de algún otro paper que no sé de dónde habrá venido. Bueno, de esto. Lo buscan, el volumen 98 del 2007, pero no sé quién armó esto, pero quiero decir que digamos, lo importante para mí, o lo que vean que variaba muchísimo entre especies de la formación de biofilm. No significa que no formen, pero que no es el mismo tipo de biofilms de una especie, es distinto al de otro. Y puede ser, no sé, habría que ver cuando se juntan varias, quién gana. Si la capacidad de la de una, de la otra, eso no sé. Claro, porque ahora nosotros estamos evaluando la capacidad individual de cada una de hacer biofilms. Pero uno puede esto sería como in vitro, en un tubito, yo tiro un cultivo puro de Pseudomonas, de Agrobacterium, de, no sé, de Rhodococcus, y lo estudio. Tal vez lo que debe hacer la gente que trabaja en esto y estar analizando esto, tal vez tire de varias y analice después la composición de los biofilms, si habrá más de una, de la otra. ¿Quién toma la formación total? No sé, equivalencia, no lo sé. Sí, si acá es in vitro y cepas puras. Le damos el cultivo puro de Pseudomonas y el cultivo puro de Escherichia coli. Y una pregunta en cuanto a, porque ahora estoy estudiando para tener así como un resumencito de la materia, de la parte práctica, y quería saber como de acá, de todo esto de biofilms, ¿qué nos llevamos qué puede ser evaluable? Porque si no hicimos, o sea, los pasos de la técnica. Digamos, esto me parece que lo importante es el pedacito del práctico, ¿no? De cómo podrían evaluar la formación de biofilms, el procedimiento, ¿sí? ¿O cuál es? En la guía de ejercicios, o por lo menos lo que yo encontré, es que se evaluaba el biofilm, pero en la columna de Winogradsky. Como no es la experiencia. Porque también en la columna, que ahora la vamos a ver, lo que hacemos, una vez que se arma la columna, lo que se hace, se agrega un portaobjeto en la parte superior de la columna, ¿sí? Y se lo deja a lo largo del tiempo de que se arma la columna. Entonces, a los 3 meses que termina la visualización y el análisis de la columna, que ya se va a descartar, que ustedes terminarían las clases, lo que hacíamos es retirar ese portaobjeto y teñirlo con cristal violeta. Ok, pero los pasos para hacer toda esta experiencia, ¿hay algún lugar donde lo podamos sacar? Porque en la guía no lo encontré. Ustedes no tienen esta guía. Yo porque tenía la guía esta, pero debe ser la mía. No sé si alguien lo encontró, yo no lo encontré. Bueno, no, entonces, no si quieren te mando una fotito.
Ah, yo porque, claro, mi guía es re vieja. Eso, porque me quería anotar los pasos bien y como que Si te quieren no le tomar saco una tanto foto y tiempo. se las mando al mail. Dale, sí. Eso, quería saber. Yo se lo miren, yo porque tenía este trabajo, claro, ahora ustedes ven biofilm solamente en la parte de columna, claro, no hacen este trabajo práctico, tienen razón, yo me confundí. Pero ahora si querés les mando, es re simple, pero ahora les saco 2 fotos con el teléfono y se los mando al mail y Dale, gracias. tienen eso. Pero me parece lo importante es a través de qué forma uno puede, al menos cualitativamente, poder decir que tal especie o en tal contexto o en tal situación uno podría pensar o por lo menos sospechar que lo que hay ahí es un biofilm. Me parece que eso es lo más importante. Después nadie les va a tomar por qué el cristal violeta, qué tipo de qué polímero. Eso tal vez en la parte teórica sí les tomen. ¿Cómo está formada una matriz? Supongo que eso puede ser que les tomen. ¿Qué tipo de compuestos se puede encontrar en una matriz? ¿Por qué función tiene los polisacáridos, eso las seguro. fases? Por eso es la parte teórica. Acá no. No, acá solo para evaluar la formación de biofilms. Pero así nada más. No sé si ver vos que sos la que armas los parciales, pero me parece que me más están sacando eso, las preguntas del examen. Ahora no sé qué inventar. No, pero por ejemplo, ustedes lo que se pretende también es que después de haber visto todos los temas, no tengamos que tomar preguntas tan individuales, digamos, que abarquen un solo tema. Yo podría preguntar, por ejemplo, si este protocolo, usted está trabajando para estudiar, caracterizar biofilms de Pseudomonas y de coli. Tiene el cristal violeta. ¿Sirve para los dos? ¿Tiñe los dos? ¿Tiñe los dos tipos de microorganismos? ¿Tiñe? A ver, Lourdes, contestame, a ver. ¿Tiñe y por qué? ¿Por qué sirve? ¿Vos me podés explicar? No estudié, profe, todavía no estudié. No, pero bueno, un poco... Pero sí, tiñe a los dos. De hecho, no es lo que se usa, o sea, en la tinción de Gram no se usa. Claro. Era lo que tenía todas y el diferencial era... Por eso, esa pregunta, por ejemplo, vos me la podés contestar. Vos me podés decir. No, mi pregunta fue como formulada porque no encontraba este procedimiento y dije, bueno, o sea, como que de dónde, si no está en la guía, lo tenemos que estudiar, no sabía eso, pero no, ya está. No, bueno, pero por eso, ponete en la situación de que no está en la guía el procedimiento. Yo te digo en el examen, Lourdes, tengo la posibilidad de estudiar los biofilms y me dan cristal violeta nada más para hacer la tinción del biofilm. ¿Me sirve para tanto el biofilm de Pseudomonas como el biofilm de coli? ¿Me sirve? Sí. Bueno, es así, preguntas así tienen que poder responder. Por más que no tengan el procedimiento, si hacemos preguntas de diseño experimental y te doy las herramientas y vos conocés cómo actúa o por qué podés valerte de esta herramienta y de la otra no, eso es un poco lo que pretendemos nosotros, ¿sí? O por ejemplo, tratando de integrar un poco los temas. Estamos viendo biofilm, cualquiera se puede imaginar también con los conocimientos teóricos que tuvieron en la clase. ¿Cómo cambia la SIM para una bacteria en su estado planctónico como para una bacteria que ya está formando un biofilm? ¿Cómo va a ser esa SIM? ¿Va a ser mayor o menor? A ver, alguien que me pueda contestar eso. Y con el biofilm va a ser menor. No, menor. Para el biofilm va a ser menor el halo. No estoy hablando de halo, Juan, no estoy hablando de halo. Estoy hablando de... Perfecto. Fíjense bien qué es lo que se pregunta, ¿sí? O sea, eso también tengan en cuenta. Si me están preguntando sobre la SIM, no puedo responder sobre el halo. Tengo que concentrarme en la pregunta, ¿sí? Contestar estrictamente lo que el enunciado dice, porque ahí no hay forma de explicar oralmente cómo uno está interpretando, ¿sí? Porque yo sé que ustedes interpretan bien, pero acá
las palabras tienen que ser impecables y las respuestas también, porque si no se puede llevar a malentendidos. Y la persona que corrige no los conoce a ustedes, ¿sí? Yo los conozco a ustedes, la persona que corrige no los conoce. Va a directamente poner la nota en base a lo que lee de las respuestas. Entonces, el examen dura 2 horas, lo pueden responder sin exagerar en 20 minutos. Léanlo 30.000 veces hasta estar seguros de lo que entregan está bien respondido. Y ahí entregan, ¿sí? Ustedes tienen a favor de que no tienen límite, el tiempo no va a ser limitante acá, ¿está bien? Acá va a haber tiempo suficiente como para repensar las preguntas muchas veces. Entonces, eso hace que después uno sea un poco más riguroso en la corrección. Pues yo te di tiempo para que lo revises 30 veces, después no me puedes decir que tuviste un error de distracción. Esa respuesta no va a justificar, ¿sí? Entonces, les digo porque después vienen las lloradas de notas y uno también en algún punto, nada, o sea, nos queremos todo, pero tenemos que poner una barrera para poder evaluar, pues si no, no se vuelve algo insostenible, ¿sí? Entonces, les doy esa ayuda. Tienen mucho tiempo para pensar bien las preguntas y sus respuestas. Úsenlo, ¿no? No traten de sacarse el examen de encima tan rápido. Bueno, sí, a ver, yo tenía acá para mostrarles, por si no se podían imaginar cómo se hacía. Se los voy a poner en escala. Esto es una lapicera, esta es la microplaca de 96 pocillos. Ahí en esta microplaca, ustedes abren esto en esterilidad, trabajando al lado del mechero, colocan el cultivo bacteriano, lo dejan crecer, como dijo Vero, en una estufa, ¿sí? Y la precaución es que, bueno, ya van a haber turbidez a las 48 horas. Uno lo que suele hacer es hacer un movimiento de la placa así, como para que si el biofilm está en la superficie también tenga posibilidad de adherirse al plástico, ¿sí? Y después remueve el medio donde están las bacterias planctónicas, se descarta eso, hace la tinción de lo que queda adherido a la pared con cristal violeta. No sé si pueden llegar a ver, esperen, voy a poner una hoja en blanco atrás. ¿Lo ven? ¿Sí? Y eso entonces se coloca etanol como para disolver eso y que pueda ser leído en un espectrofotómetro donde uno coloca directamente esta placa, ¿sí? Así en forma directa. Entonces el espectro da una tira con el resultado numérico de la densidad óptica. ¿Está bien? Quizás ahí se pueden imaginar un poco en qué consistía el TP. Todo ahora tiende a ser miniatura el protocolo. Ya sabía que no me iba a salir la palabra, pero lo quería decir igual. Todo tiende a transformarse en un protocolo en microescala porque, ¿vieron cómo transformé la frase para no decir miniaturizarse? Porque no me sale. Entonces, todo tiende a ser así porque uno gasta menos reactivo, además optimiza el lugar en la estufa. Fíjense que con esto estoy incubando 96 tubitos. Y con muy poquito lugar que ocupo en la estufa, no tengo problemas con mi compañero, ¿sí? Que me va a pedir lugar en la estufa, ¿no? Entonces no me peleo con nadie, gasto menos reactivo y saco los datos de manera más confiable porque no tengo que trasvasar nada, directamente de acá va el lector. Entonces ahorro pasos, eso disminuye mucho el error y siempre es más conveniente. Así que todos los protocolos tienden a tener este formato, que es como una escala, ¿sí? Mucho más masiva de datos, que uno tiene con un solo experimento. Que por eso ahora hay tantos datos para analizar por todos lados. Bueno,
¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto? No, escúchame, los biofilms pueden crecer, pueden producirse, por ejemplo, en charcos de agua, ¿no? Eso seguro. Sí, sí, algo que esté ahí estancado y no, digamos, tenga tiempo suficiente para formarse. ¿Sí? Si en un charco de agua, si hay mucho movimiento de agua, no va a ocurrir eso. Pero sí, prácticamente es como dijo Vero, todos los microorganismos tienen la posibilidad de formar biofilm. Algunos esa capacidad la tienen como más, digamos, están más inducidos para hacer ese tipo de supervivencia, estado de supervivencia, y otros no tanto, pero cualquier microorganismo en determinada condición va a poder formar biofilm, ¿sí? Pasa que están los formadores por excelencia, que son a los que se dedica la ciencia a estudiarlos, ¿sí? Porque son como un modelo de estudio, porque bueno, también son, digamos, se los estudia también para encontrar soluciones a problemas que quizás no son ocasionados por esos mismos, pero sí sirven como modelo de estudio, ¿está bien? Ahora además, con todo esto de que uno puede hacer cultivos tridimensionales en el laboratorio, porque se han generado la parte, digamos, de desarrollo de cultivos celulares, ha avanzado un montón. Antes se cultivaba, imagínense, antes se cultivaba en botellas de vidrio, después en botellas de plástico, después en microplacas de plástico, y ahora también en matrices en 3D, digamos, con polímeros, sobre geles. Entonces, eso permite que todos los estudios, estos polímeros, además, son las famosas también impresoras 3D, donde se hacen organoides y tejidos. Ha permitido el avance en la ciencia en un montón de sentidos, porque eso permite evaluar antibióticos sin estar usando animales, porque antes usábamos animales porque no podíamos reemplazarlos, pero ahora que tenemos los organoides, ¿sí? Cada vez más la ciencia apunta a ser de alguna manera sustentable, y todo esto, que en un principio es muy costoso, ya ahora hay un desarrollo tan grande que permite el reemplazo de animales de laboratorio para estudiar determinados parámetros y características, ya sea de los biofilms con respecto a los antibióticos, de los biofilms con respecto a los problemas industriales o medicina, para estudiar bioremediación, o sea, cómo elimino estos biofilms. Entonces, bueno, va un poco todo de la mano, ¿sí? Va por el camino verde, por decirlo así. Bueno, sí, y Sofía creo que también quería hablar. Sí, dale. No, o sea, mi duda era más de curiosidad que otra cosa, pero como estábamos hablando de que el tema de los biofilms es como medio un problema con el tema de las enfermedades y el ámbito industrial, ¿hay algo así como que vos sepas que se esté haciendo por eso? O sea, si no sabés, no pasa nada, más de curiosidad que otra cosa. No, sí. Hay, en Estados Unidos, les puedo mandar una página. Hay una universidad que es súper famosa, no me acuerdo si está en Missouri o dónde está, que tiene todo un departamento dedicado a los biofilms, y tienen un desarrollo increíble de todo lo que sea bioremediación y soluciones a los biofilms, pero es descomunal lo que hacen. Ahora voy a buscar la página, después se los voy a mandar. Gracias. Y sí, o sea, es una importancia de estudio, o sea, es relevante el tema. Quizás, no sé, para nosotros parece como, no lo subestimemos, ¿sí? Hay mucha gente dedicada a eso, pues es un problema grave. Yo lo que leí es mucha plata se pierde, las empresas pierden mucha, digamos. Sí, es un problema grave. Claro, como que, entonces, claro, cuando hay mucha pérdida también en lugares, también se debe financiar también cosas para resolvérselos. Porque... Sí, todo lo que tenga que ver, gente, aprovechemos porque este es nuestro momento, es el momento de los biólogos, o sea, todo lo que sea cambio climático. Me pareció re lindo estudiar biofilm. Bioremediación, hermoso pandemia, enfermedades zoonóticas, conservación de especies, biodiversidad, todo está en la cresta de la ola, todo, o sea, somos como las estrellitas en este momento, ¿sí? No hay nadie, creo, que supere
a lo que el biólogo puede hacer, así que aprovechen. Hay que empezar a lucrar. ¿Qué? Ay, perdón, interrumpía Marco. No, por favor. No, nada, decía hay que aprovechar para lucrar ahora. Para todo, digamos, porque es como que el desarrollo de la tecnología, o sea, yo creo que entre la biología y el desarrollo tecnológico, listo, ya está todo solucionado. El resto